Mi nombre es Yesenia Brizuela. Cuando mi esposo falleció, ahí comenzó la esclavitud de la depresión. Las ganas de no seguir viviendo, de no continuar. No tenía gusto ni deseo a la vida por la pérdida de él. Empecé a irme a los bailes, a buscar hombres, a buscar amor. Empecé a buscar brujos para saber la razón por la cual él había fallecido, porque ahí fue donde yo no entendía la parte en la cual, porque él se quitó la vida. Si supuestamente teníamos todo, casa, dinero, carros, hijos. Yo no creía en nada, no creía incluso ni en Dios. A través de una infidelidad de él fue que él se quitó la vida. Buscaba encontrar esa paz, ese amor que supuestamente yo había perdido, que realmente nunca lo tuve. ¿Me entiende? Pero al tenerlo a él vivo, para mí era todo. No tenía ese motivo de seguir viviendo. Decía yo, ¿para qué? Si supuestamente la persona que yo amo, ya no está. Es ahí donde yo no tenía ganas de vivir. Después de tener casa, criada, carros, guardaespaldas, tenerlo todo, quedé en la nada. Quedé a vivir en la calle con mis hijos. Yo no pensaba en mis hijos, no pensaba en ellos, fui egoísta. Yo simplemente pensaba en la herida mía de como mujer, que me hacía falta él. Yo estaba seca de amor. ¿Cómo podía dar amor a mis hijos? No podía darles algo que yo misma no tenía. Una enfermedad del cuerpo al doctor puede curar con una pastilla, calmar el dolor. Mas el alma, ¿quién la cura? El alma nadie la cura. El alma, yo buscaba brujos para que me dijeran que él me amaba, incluso ya de muerto. Iba a los bailes, buscar una noche estar con alguien, para el siguiente fin de semana estar con otra persona, para sentir ese amor, pero realmente no lo encontraba. Me comentaron que había un brujo que salía en la televisión. Yo vine a la iglesia con dificultad. Yo miraba a las personas, yo solamente miraba a ellas con sus manos en el corazón, sus ojos cerrados. Entonces yo hice lo mismo. Desde ese momento yo no hablé con nadie. Yo salí de ahí, haga de cuenta como que yo caminaba como con un velo oscuro, porque yo recuerdo que ese día que yo salí de ahí, todo recobró vida. Yo pude respirar vida, miré claridad. Yo quería abrazar a todo mundo y decirle de esa felicidad que yo había encontrado. Por la distancia de que en mi ciudad no había iglesia, yo paro de ir a la iglesia. Pero ese día yo fui marcada. ¿Por qué? Porque yo quise continuar con la misma vida. Yo quise seguir a los brujos, quise seguir yendo a los bailes, andar con hombres, pero yo ya no me sentía la misma. Yo me iba al baile y me sentía incómoda. Mi pensamiento ya era otro, mi actitud ya era otra. Yo ya no quería más esa vida. Pero en ese transcurso que yo anduve así, el que hoy está conmigo, él me hablaba de matrimonio. Y yo tomé una decisión basado a ese cambio. Yo no lo amaba, no nada, y él sabía. Porque yo quise pensar ya como mamá, ya no como mujer. Darles un hogar a mis hijos y no andar en los bailes. Al año me doy cuenta que la Iglesia Universal estaba en mi ciudad. Y ahí es donde yo comienzo. ¿Por qué? Porque también los problemas continuaron. Y peor, no tenía amor, no tenía para sentir nada. Entonces yo estaba haciendo aquel lugar donde estábamos un infierno. Y hoy yo te puedo decir que hoy yo tengo una paz, tengo vida. Hoy como Dios reina en mi vida, como Él es el dueño de mi vida, porque yo estoy enamorada. Yo disfruto de esa paz, de ese amor, de esa prosperidad que el Señor me da. El amor de mi esposo es otro, porque él antes de no entregar su vida a Dios también, aunque decía que me amaba, pero no me lo mostraba, no me trataba como yo quería. Más ahora que él también entregó su vida a Dios y participa también él en el altar. Él ahora es otro hombre completamente diferente. Él me trata como lo que soy, una mujer, una dama, una mamá, una novia. Yo les puedo decir que lo más precioso, lo más rico es tener la presencia del Espíritu Santo, porque lo que nos da certeza es que nos da la guía, nos da la alegría, la paz que el mundo necesita.